Buen día, hermanos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien y pues estamos también muy felices por el seminario bíblico que tuvimos con el pastor Eduardo Arellano. Me sentí muy agradecido de su visita, compartió muy hermosamente sobre la vida de fe, a la vez compartiendo el evangelio. Y yo creo que algunas personas pudieron quedar tal vez con algunas preguntas. Sería muy bueno nuestro equipo de recepcionista, ¿no? De recepción, que los datos de aquellos que nos visitaron tal vez por primera vez o muy recientemente, poderles llevar estudio bíblico, poderles echar una llamada, a ver cómo se encuentran, cómo han seguido después de escuchar tan hermosa palabra. Bueno, de muchas maneras, ¿no? Procurar dar seguimiento a las almas que Dios nos envía. Nosotros no somos como el padre desobligado que va dejando hijos por todas partes y no los atiende, ¿no? Sino lo más importante es que después de que nazca un alma, se crezca para salvación, crezca para hacer luz de este mundo y conozca su sentido, su propósito y también conozca más profundamente el amor de Dios. No, la salvación no es un boleto de entrada al cielo nada más, sino es el medio mediante el cual llegamos a conocer a Dios y nos relacionamos con Él y llevamos una vida para siempre a su lado. Amén. Y esa es la vida más hermosa, más preciosa de todas. ¿Ustedes cómo estuvieron en el seminario? ¿Bien? Sí, estuvo muy hermoso. Y también el pastor se sintió muy agradecido el día de ayer. Siempre cuando los ministros vamos o nos visitan, una costumbre es que cuando termina todo, pues poderle llevar a conocer algún lugar, llevar a dar un paseo, a invitar alguna rica comida, algo, ¿no? En agradecimiento por su apoyo. El día de ayer estuve con el pastor de arriba para abajo. Hoy amanecí que decía Dios, ay Dios mío, qué tren me atropelló, no sé qué me pasó. Pero pasó muy feliz, él y el diácono que le acompañaba, el diácono Felipe, y al final se fueron muy agradecidos. Ellos me pidieron mucho que les agradeciera su atención, su hospitalidad, el corazón con el que recibieron la palabra. Estaba muy contento. Él me lo dijo encarecidamente: diles a los hermanos que pasé muy feliz con ellos, que les agradezco mucho la forma tan buena como me trataron y cómo escucharon la palabra de Dios. Entonces, él está pendiente para ver qué fruto hay del seminario. Así que si ustedes tienen algunos testimonios, algunas impresiones o algunos de los que escucharon, algunos que nos visitaron esos días, pedirles, ¿no?, su testimonio, su impresión, que nos los envíen por texto para podérselos reenviar al pastor Eduardo, ¿vale? Bueno, después de escuchar unas preciosas alabanzas, los veo cuando terminó la alabanza, todos muy serios, así como llevando un orden muy solemne. Está bien, la solemnidad es buena, pero también se vale disfrutar el culto, ¿no? Bueno, antes de empezar me gustaría pedirles, algunos tal vez ya tienen buen rato sentados desde que iniciamos el programa, si quieren estirarse un poquito, ponerse de pie. Bueno, si le digo a algunos les da pena, pero si les digo a todos, ya todos se animan. A ver, pónganse de pie, hermanos, estírense un poquito, den vuelta. Algunos si no puede tampoco es problema, ¿verdad? Pero sí, de repente ya estar sentado tanto rato, eso es porque ahora sí ya se viene lo bueno, ¿eh? Una estiradita, así como ya saben ustedes, cada quien se estira de diferente manera, ¿no? Los pies los sacude, da vuelta a la cadera, como sea, ¿no? Bueno, si ya se desentumieron un poquito, vamos a iniciar, ¿vale? Ya que nosotros no somos como alguna iglesia que el mensaje de 10, 15 minutos solo motivacional, no es así, sino realmente el Espíritu de Dios habita en su palabra. Nuestra alimentación es una buena alimentación, amén. Bueno, pero no se preocupen, voy a tratar de ser breve, tampoco se espante. ¿No nos creen? Como el pastor Eduardo Arellano en 50 minutos, todo el resumen. Bueno, vamos a ver 1 de Samuel, capítulo 30. 1 de Samuel, capítulo 30. Y vamos a leer el versículo, desde el versículo 1. 1 de Samuel 30, desde el verso 1 en adelante. Dice así. ¿Ya estamos? Listo. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag
y habían asolado Siclag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaban quemadas, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos, y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan, ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Entonces hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas. Del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados, y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, y que los tomen y que se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifnot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Hasta ahí. Uy, hasta me agité. También un poquito, les digo que amanecí un poco con un poco de malestar, pero bien, no se preocupen, por sí. Pero sí lo siento, a la hora de leer se me acaba un poco la voz. Muy bien, hermanos. Esta es la historia del rey David cuando huyó a Siclag. ¿Qué pasó? ¿Por qué el rey David de repente ha huido a Siclag? Como vimos en esta historia, un día cuando regresó, se encontró, él iba a ir a una batalla
iba a pelear para los enemigos de su pueblo. Porque David es israelita, pero en este tiempo él estaba viviendo con los filisteos. ¿Y qué hace David entre los filisteos? Esa historia es interesante. David estuvo mucho tiempo con los filisteos perdido, incluso peleando sus batallas. También un tiempo se estuvo haciendo el loco para huir de Saúl, para que no lo mataran los filisteos, quienes lo conocían como el enemigo, quien había matado a Goliat. ¿Se acuerdan de Goliat? ¿Goliat qué era? ¿De qué nación era? Pero de repente David está con los filisteos. ¿Dónde quedó aquel hombre que con el celo mató a Goliat delante de todos los israelitas y los filisteos para librar a los israelitas de la mano de ellos? Pues eso es interesante, hay que ver. Y entonces de repente el rey David estaba allí y peleando sus batallas y huyendo de Saúl. Y de repente él se hizo amigo de un capitán, de un general filisteo. Y haciéndose amigo de él, de repente quería ir a una batalla por los filisteos, cuando los líderes, los ancianos de entre los filisteos le dijeron al general: ¿sabes qué? ¿Por qué andas con David? David nos puede traicionar en cualquier momento. Él no es filisteo, él es israelita. Y además es nuestro enemigo. ¿Por qué lo traes en las batallas con nosotros? No, pero David es fiel, es amigo. Bueno, no los convenció. Fue a decirle a David: ¿sabes qué, David? No vas a pelear con tus hombres esta vez en la batalla. No me dejaron. David se regresa a Siclag, en donde tenía su campamento. Y ahí en Siclag era el lugar donde había estado viviendo, huyendo entre los filisteos. Y entonces, ¿qué pasó? Encuentra que Siclag había sido puesta a fuego, es decir, se había quemado todo. No había sus campamentos. Y después, lleno todo de ceniza, todo destruido y quemado, cuando buscaron a sus mujeres y a sus niños, no encontraron a ninguno. Y entonces, ¿qué es lo primero que sucede? Comienzan a pensar. Claro, en ese tiempo una banda es normal, es muy común. No es tan común en ese tiempo las ciudades, los reinos establecidos, sino en aquel tiempo es muy común las tribus o los grupos nómadas. Ya que no hay tanto desarrollo infraestructural, ni técnico, ni de agricultura, lo que hacían, a lo que se dedicaban muchas bandas, era estar como nómadas, buscando donde hubiera alguna aldea, algún campamento, robar el botín, matar a la gente de ese lugar. Era común. Ahora nosotros nos hemos vuelto muy, ¿cómo podríamos decir? Muy sedentarios, pero más que nada muy humanistas. Pero en aquel tiempo el humanismo no existe. En aquel tiempo eso, sobrevive mi grupo o sobreviven ellos, pero no podemos no sobrevivir. Entonces estas bandas eran muy comunes. Una banda amalecita se fue a Siclag, vio, está vacío, puras mujeres y niños. Les regalaron, ¿no? Les pusieron en bandeja de plata todo. Lo que ellos acostumbraban era eso: saquear aldeas, saquear ciudades pequeñas, matar a las personas, quedarse con el botín, quedarse con las mujeres para usarlas para reproducirse, o sea, para violarlas, y quedarse con los pequeños para que se convirtieran en soldados para ellos, o matarlos de plano. Entonces ellos veían qué les conviene, qué no, lo que les servía tomaban, lo que no, lo quemaban, lo mataban. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que cuando ellos vieron esto, rápido empezaron a llorar, dice aquí, hasta que les faltaron las fuerzas. Ya no podían más. Entonces ustedes tan solo imagínense si de repente llegaran a su casa y su familia no la ven, pero ven todo quemado. Imagínense la frustración de todas estas personas. Y los 600 hombres de David lo voltearon a ver a él: por seguirte a ti, estamos en esta situación. Entonces el rey David también tuvo temor, porque dice que hablaban de apedrearlo. Sus hombres fieles que pelearon las batallas con él, lo hablaron de apedrearlo. ¿Por qué es que ellos le echaron la culpa a él? Aquí habría que preguntarnos un poco esto. ¿Por qué? Claro, porque en algún sentido ellos pudieron darse cuenta: no deberíamos estar aquí. Habíamos estado siguiendo a David porque sabemos que es el rey que Dios eligió, pero también en el corazón algo nos decía que a esto no lo debíamos de seguir. Por seguirte estamos haciendo. Entonces hablaban de apedrearlo. Pero la Biblia dice que David, ¿qué hizo? Se fortaleció en Jehová. Entonces el que se fortalece en Jehová recibe una sabiduría y también un temple que no es humano, sino que Dios está con él. Busca a Jehová. Pero puedo entender que David hacía tiempo no buscaba a Jehová. ¿No es así? ¿Qué hace con los filisteos?
¿Por qué terminó entre los filisteos? Vamos a ver, primero de Samuel, pero ahora el capítulo 27. Vamos a ver un poquito desde atrás, desde el capítulo 26. En el capítulo 26, David estaba siendo perseguido por Saúl, como ustedes saben. El rey Saúl, quien gobernaba actualmente en Israel, se dio cuenta que Dios estaba con David. Y Saúl comenzó a tener pensamientos paranoicos. Dice la Biblia, un espíritu inmundo que le atormentaba. Pero Dios le llevó al rey David. ¿Por qué? Porque el rey David, cuando cantaba alabanzas, cuando tocaba con su arpa, aquel espíritu que atormentaba al rey Saúl se apartaba de él. Y entonces no lo podía manipular, sino que se huía y Saúl quedaba en paz. Y así Saúl y David hicieron una buena amistad, hicieron un lazo, ¿no? Y el rey Saúl también estimaba mucho a David porque David, ustedes saben, mató a Goliat. Se convirtió en un fiel siervo y hombre de Saúl. Incluso un día, cuando David salía a pelear las batallas de Israel, cuando David regresaba y Saúl regresaban de la batalla, hubo un canto. Este canto decía, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y por ese canto Saúl de repente se molestó y empezó a sentir celos de David. Y entonces fue la oportunidad de este espíritu inmundo que atormentaba a Saúl. ¿Qué hacía este espíritu inmundo? Como no puede con David, porque David es el siervo de Dios, que cada vez que el espíritu quiere atormentar a Saúl, el rey David con el arpa, ¿no? Con la alabanza, apartaba aquel espíritu de Saúl. Entonces, mientras David estuviera, Saúl no era controlable. Saúl estaba protegido. Por eso, ¿qué hizo aquel espíritu inmundo? ¿Contra quién volteó a Saúl? Contra David. Entonces comenzó a meterle pensamientos contra David. Y empezó a manipular su mente y su corazón. Ya ves que dice que él a sus 10,000 y tú a tus 1000, nada más le falta tomar tu reino y tu esposa, ¿no? Y con la paranoia comenzó a alimentar el corazón de Saúl. En una ocasión estaba tan atormentado y David rápido llegó a asistirlo con el arpa, pero el espíritu había logrado poner en contra a Saúl de David. Entonces esto es la técnica de Satanás, ¿saben? O sea, mientras ustedes reciben la palabra de Dios, mientras ustedes están cerca de la iglesia del siervo, no hay manera de que los espíritus inmundos puedan poner pensamientos que ustedes sigan. Pero, y además, aunque venga a atormentarles, viene la palabra de Dios, viene el arpa, ¿no? El voltear la mirada hacia Dios, viene el siervo de Dios, espanta aquel espíritu. Por eso aquel espíritu tiene una táctica. Mientras estén cerca del siervo, yo no puedo con ellos. Pero entonces, ¿qué hace? Comienza a meter pensamientos paranoicos contra el hermano, contra la iglesia, contra el siervo de Dios. ¿No es así? Ay, ese hermano, ¿por qué me vio así? Qué cara bien creído, siempre pasa a dar el mismo testimonio. Ay, siempre se para así, ¿por qué se para así? ¿Por qué no se para así? Ay, no, ya todo le cae gordo. Todo, y no sabe por qué. Ay, ya me cae gordo. ¿Pero por qué? No sé, por arrogante. Pero no sabe bien, en realidad Satanás está poniendo pensamientos en contra de aquel que le puede proteger porque quiere que quede a la deriva. Así el espíritu inmundo atormentaba a Saúl. Primero David lograba ahuyentarlo, pero el espíritu inmundo entonces dijo, entonces contra David. En esa escena de la Biblia dice que el rey Saúl, tomando una lanza que tenía a la mano. Entonces es muy raro porque está en su habitación, en sus aposentos, en su lugar privado, y a la mano tener una lanza ya nos deja sentir la forma en la que el rey Saúl estaba viviendo. Una forma, como digo, paranoica, ¿no? Entonces la lanza es simbólica dentro de la Biblia, porque la Biblia dice no es con espada ni con lanza, sino con ¿qué? ¿Sí lo han escuchado ese versículo? Sino con su Santo Espíritu. Los vi ahí medios. Lean la Biblia, hermanos. No es con caballos ni con ejércitos, sino con Jehová. Pero ¿qué pasa? Saúl tiene una lanza a la mano. En el momento de peligro es la diferencia entre Saúl y David. El momento del peligro, Saúl levanta su arpa. ¿Y qué hace?
reconoce a Jehová. ¿No es así? Busca a Jehová. ¿Dije Saúl? David, perdón. En el momento del peligro, de más dificultad, de más adversidad, David levanta su arpa. Perdonen, es que les digo que ando medio. David levanta su arpa y reconoce a Jehová, mira a Jehová, alaba a Jehová. ¿Me explico? Busca a Jehová. Entonces el arpa es el símbolo de la búsqueda de Dios, de la comunión con Dios. Mientras que la lanza es el símbolo del esfuerzo humano, de la capacidad mía, de mi mano sosteniéndome, cuidándome, guardándome. ¿Qué pasa cuando el rey David se daba cuenta de que él mismo no podría guardarse? Cuando el rey David se encontraba en medio de los más grandes peligros, conspiraciones de su propia familia, guerras que lo ponían en peligro de muerte. Mientras el peligro no era tanto, David andaba con su espada, ¿sí o no? Pero cuando el peligro arreciaba, ¿qué hacía David? Cambiaba la espada por el arpa y empezaba a escribir preciosos salmos. Todos los salmos, ¿cómo comienzan? De forma oscura, ¿no es así? Ahora muchos se han multiplicado mis enemigos, muchos son los que buscan mi mal, mi muerte, pero tú, Jehová, así empieza, ¿no? Aderezas mesa delante de mis angustiadores, ¿no? Y comienza a reconocer a Jehová. Era Jehová en realidad lo que a David le calmaba el alma, el corazón, y era quien lo defendía. Por eso escribió cosas como aunque un ejército acampe contra mí, como dice, no temerá mi corazón. Estas cosas eran las que a David lo salvaban. Pero el rey Saúl, ¿qué tiene? Una lanza. Cuando David está tocando el arpa, Saúl levanta la lanza y quiere atravesar a David. Porque la lanza también es símbolo de la manipulación demoníaca. Por si acaso, ¿aquí hay algún hermano que vive con su lanza? ¿O se pasa de lanza? Si se pasa de lanza, entonces ya ustedes saben quién lo está manipulando. La lanza, la espada, más bien en este caso en la vida del rey Saúl, representan que él no confía en Jehová, pero él tiene que cuidarse a sí mismo hasta dentro de su habitación. Eso está muy extraño, porque siendo rey en su palacio, en su habitación, con miles de soldados alrededor, ¿por qué tendría él que andar con una lanza a la mano? Y luego atravesar a David. Aquel espíritu inmundo había logrado su propósito: separar a Saúl de David y meterle un montón de pensamientos que Saúl creía que eran suyos, pero no eran suyos. Así Saúl comenzó a perseguir a David. Y comenzó David a tener que huir en cuevas, andando de aquí para allá, errante. Se le juntaron a David todos los enlutados, vagabundos, amargados, endeudados, ¿no? Y esos fueron los hombres que después se convertirían en los valientes de Israel, en los príncipes y gobernantes que bajo el reinado de David fueron levantados. Pero al principio, cuando llegaron a David, eran una bola de... Por eso cuando yo veo algunos anexos donde rescatan a las personas del alcoholismo y la drogadicción, les ponen un nombre: Cueva de Adulam. ¿Por qué les ponen ese nombre? Porque en esa cueva fue cuando llegaron a David todos esos hombres que después se convertirían en los valientes de Jehová. Porque todos los que mediante el reinado de Saúl, que consiste en levantar la lanza, no pueden salir adelante, entonces tienen que venir a David. El que por no poder levantar la lanza, porque no tiene con qué defenderse, sino solo Jehová, confía en Jehová. ¿Me explico? Entonces todos aquellos que su mano no les sirve para cuidarse y que lo reconocen, aunque estén como estén, vienen a David. Y David los levanta. Amén. Pero ¿qué pasó? Saúl perseguía a David. Un día en aquella cueva, Saúl entró y David ya estaba muy cansado. Le dijeron: por fin Jehová lo entregó en tu mano, mátalo. Y entonces David cortó un pedacito de su vestido y después de tan solo de hacer eso, se lamentó en su corazón. Él es el que Dios eligió. Será lo que sea, un loco paranoico, lo que sea, pero es el elegido de Jehová. ¿Cómo yo voy a pensar contra él? Lo lamentó en su corazón y entonces comenzó a hablarle a Saúl: mira, Saúl, te quité tus armas, hasta tengo un pedazo de tu vestido y estoy aquí, te hubiera podido matar, Jehová te entregó en mi mano, pero para que veas que realmente yo no pienso mal contra ti, yo no te voy a quitar el reino, al contrario, yo busco el bien,
Yo te quiero proteger, te quiero cuidar. Cuando yo escucho al rey David así pienso, ay, si los hermanos supieran que la iglesia es como David para ellos. Pero los hermanos de repente algo les mete un corazón, no, ay, esa iglesia solo me quiere quitarme mi reino. No, queremos establecer el reino de Dios en nuestras vidas, pero muchos hermanos mal piensan, ¿no? Ay, la pastora siempre, ay, quiere que yo haga lo que ella quiere. Pero no te das cuenta a quién realmente estás escuchando, que quiere que hagas lo que él quiere. Pero tú dices, es lo que yo quiero. Es como un poco como la perdiz. Hay un pájaro que se llama perdiz. ¿Lo conocen? La perdiz empolla sus huevecillos, pero esta perdiz de repente es invadida por el pájaro cuco. El pájaro cuco viene y pone sus huevecillos de pájaro cuco en el nido de la perdiz. Y la Biblia usa una expresión como la perdiz que empolla lo que no puso. Y entonces, ¿qué hace? El pájaro cuco pone sus huevecillos, que además son diferentes, pero la perdiz, pues, es una perdiz, ¿no? Y la perdiz viene y, exacto, como dice, distraída, ¿no? Y ve, ¡ay, qué bien! Ya tengo más huevecillos. Y los cuida y no se da cuenta que está cuidando huevecillos que no son suyos y que además van a hacer algo. Crecen más grandes y nace primero. Y cuando nace el huevo del pájaro cuco, empuja los huevos de la perdiz o los polluelos de la perdiz los va empujando. Así de tal manera que los huevos reales de la perdiz se mueren y queda solamente el pájaro cuco y la perdiz trayéndole de comer. No se da cuenta que está alimentando al enemigo. Así son los pensamientos del espíritu inmundo que nos pone en contra de la fe, en contra del Señor. Como la perdiz que empolla lo que no puso. A menudo yo veo a algún hermano, hermana, digo, ya está como la perdiz, empollando lo que ni siquiera es de él. Pero él piensa, es mío, mi precioso, ¿no? Mi precioso, dice. Este pensamiento es para mi bien, para mi felicidad. ¿No se da cuenta? Esa historia a la que hago referencia es El Señor de los Anillos, ¿no? Es un libro y el escritor del libro realmente él era cristiano. Al principio no, pero él era amigo de otro escritor muy famoso cristiano que se llama C.S. Lewis. C.S. Lewis es conocido por escribir las Crónicas de Narnia y él le predicó a Tolkien, el que escribió El Señor de los Anillos. Y entonces El Señor de los Anillos está plagado de significados muy profundos e interesantes. Como escritor era Tolkien mucho mejor que Lewis, pero como cristiano en su profundidad del Evangelio, claro que Lewis era más directamente apegado al Evangelio. Pero en la historia del Señor de los Anillos sale un anillo, ¿no? Anillos de poder. Empieza la historia diciendo que Saurón, el mal, hizo anillos para darles poder a los humanos, porque el humano sobre todas las cosas busca poder. Así dice, ¿no? Y entonces después de que cada reino tomó su anillo, entonces hizo un anillo para gobernarlos a todos. El anillo del poder. Y la pelea de toda la historia es que todos quieren el anillo del poder. Pero el logro más importante sería destruirlo. Es muy interesante. Y entonces sale ese Gollum, ¿no? Porque dice que cuando una persona encontraba el anillo, o una criatura, el anillo aparenta darle poder. Muchos buscaban usarlo para pelear contra Saurón, ¿no? Y todo el mundo lo peleaba porque era poderoso, porque ese anillo los controlaba a todos. Pero es mentira. Ese anillo no controlaba a todos los anillos, controlaba a su poseedor, con la voluntad del que creó ese anillo, el anillo del poder. Entonces, muy interesante, ¿no? Por eso el Gollum, que es una criatura que originalmente no era así, pero se convirtió así, por tener el anillo lo empezó a dominar, a gobernar, a manipular, hasta que nunca lo quería soltar. Mi anillo, mi precioso, decía. Lo destruyó por completo. Así son los pensamientos de Satanás. Un anillo que parece que te va a otorgar el poder, que te va a otorgar lo que tú sueñas, lo que tú anhelas, que te va a dar lo que tú buscas, pero en realidad, ¿qué hace? Te destruye, te manipula, te hace esclavo de los deseos y de los pensamientos. Esto es muy importante porque entonces sabemos en dónde radica el arrepentimiento. Hay que destruir el anillo, ¿no?
Ujú. David le dice a Saúl que no lo quiere matar, sino que lo ama. Pero Saúl no puede creer en eso. En ese instante, ese pequeño instante donde David se encuentra a Saúl en la cueva, en ese instante Saúl vuelve en sí. Y esta es la historia que vamos a leer. ¿Vale? Primero de Samuel, capítulo 26, el versículo 17. ¿Listos? Dice así. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es, Rey, Señor mío. Y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Aquí lo que el rey David está diciendo, en pocas palabras es, ¿por qué me persigues? ¿Qué he hecho contra ti? Si Jehová te ha puesto ese pensamiento contra mí, pues bueno, sea Jehová entonces. Pero aquellos que han puesto ese pensamiento contra ti, en realidad te están poniendo pensamientos de miedo contra una pulga, dice, contra una perdiz. O sea, yo no soy un peligro para ti, rey Saúl, ¿no? Versículo 21. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré, mas porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí que yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Ese ya es Saúl. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela, porque David la tenía. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda esta aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Aquí podemos ver el verdadero corazón de Saúl. ¿Odiaba a David? ¿Lo quería matar? Era su hijo, ¿no? Porque eran como padre e hijo. Pero ¿quién metió ese pensamiento? En la Biblia aparece el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, donde les dice, les doy testimonio que hasta se hubieran sacado los ojos para dármelos, porque a causa de una enfermedad les fui a anunciar el evangelio. ¿Y dónde quedó esa sinceridad vuestra? Alguien dice que los manipula, que los hechiza, no busca su bien y los ha puesto contra mí. Entonces esto aparece muchas veces en la Biblia, ¿no es así? El que es el siervo de Dios, quien nos trae la palabra de Dios, la iglesia que nos comparte el corazón de Dios, pero viendo Satanás que pierde su negocio, que pierde su alimento, que dice, no voy a dejar ir a este. Para poder manipular, pone los pensamientos contra la fe. Es así, ¿no? Así el rey David y el rey Saúl se fueron cada uno a su camino. Pero estar huyendo, o sea, ustedes saben, Saúl siempre volvía a lo mismo. Estar huyendo de Saúl a David lo desesperó, lo cansó. Y entonces en el corazón de David también un día entró el desánimo. ¿Qué pasó? Capítulo 27, verso 1. Miren. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto, algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto me será mejor que fugarme a la tierra, mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escape de su mano. Hasta ahí. Esa fue la razón por que David andaba con los filisteos. ¿Qué le pasó? Se hartó, se cansó. Dios había llamado a David a reinar sobre Israel y a esperar para que Dios hiciera su obra, y de hecho
también Saúl estaba siendo usado por Dios para entrenar el corazón de David. Porque si el corazón de David, así como entraba a gobernar, ya ustedes saben, todas las necedades y locuras que cometió David, aún habiendo sido entrenado. Entonces Dios estaba esperando el momento para darle el reino a David, pero David tenía que quedarse confiando en Dios. ¿Quién cuidó a David todos estos años? Todo este tiempo mientras Saúl lo perseguía, ¿quién lo cuidó? Dios lo había cuidado. Nunca le habían tocado ni un pelo. Nunca había estado realmente en peligro. Pero así es nuestro corazón. Cuando nuestro corazón se acuerda del pasado, aunque Dios nos ha ayudado, en vez de recordar cómo Dios nos ayudó, queda en el corazón un trauma. Ay, fue muy difícil. Ay, no, casi muero. Ay, no me acuerdo cuando tuve este problema, pero Dios no te ayudó, por un pelito me ayudó, pero casi se le olvida. Y no, hombre, para otra vez meterme en esos problemas, no, gracias. No, estuve en gran riesgo y peligro. Imagínense. Un día uno de nuestros misioneros, el misionero Hanson Lee, él estaba en Haití. En Haití se levantaron revueltas y delincuentes que comenzaron a protestar contra el gobierno porque Haití es un país muy pobre. Y entonces muchas bandas mafiosas empezaron a dedicarse a hacer secuestros express para tratar de sacar un poco, cualquier parecido, ¿no? Para tratar de sacar un poco, ¿no? Para tener dinero. Pero estas bandas malvadas un día secuestraron a uno de nuestros misioneros. Entonces el misionero Hanson Lee cuenta su testimonio. Y al parecer, no recuerdo cómo, él pudo hablar con el pastor Oxopar. Y el pastor Oxopar, ¿qué le dijo? Predícales el evangelio. Ellos querían dinero porque vieron que como era un misionero, pensaron que la misión les podría dar mucho dinero. No saben, ¿no? En realidad aquí vivimos todos por la fe, ¿no es así? ¿De dónde? ¿Cómo? Pero ellos querían el dinero. Y entonces el misionero cuenta su testimonio cómo le costaba mucho trabajo porque lo golpearon, lo maltrataron, ¿no? Los odiaba. Pero cuando el pastor Oxopar les dijo, predícales el evangelio, él dijo, pues es que yo soy misionero. Esta es mi espada, esta es mi arma, ¿no? El evangelio. Y comenzó a predicarles el evangelio. De tal manera que empezaron a escucharlo y hasta empezaron a dejar de maltratarlo tanto como a otro que también habían secuestrado. Y finalmente a él lo liberaron. Las condiciones de su liberación no recuerdo muy bien. Y entonces cuando lo liberaron inmediatamente lo mandaron a llamar a Corea. Ahí el pastor le dijo que si él no quería regresar a ser misionero lo entendía. Y por un tiempo el misionero estaba en Corea viéndose médicamente y en la comodidad de su país, que es un país muy desarrollado. Y entonces mientras estaba allí, algo en su corazón le ardía. Y decía, es que yo no soy esto, es que yo no puedo vivir aquí, es que Dios me llamó a predicar el evangelio. Y de esa manera en su corazón, él que realmente es un misionero, que Dios puso eso en su corazón, no podía soportar estar allá. Regréseme por favor, pastor. Y finalmente lo enviaron. Ya el pastor no lo quiso enviar a Haití, pero lo envió a un ladito a República Dominicana, en donde dirige ahí, ¿no? República Dominicana son 2 regiones de nuestra misión, él dirige en la capital. Entonces, el testimonio del misionero Hanson Lee para mí es en gran manera conmovedor. Porque él podría haberse traumado, ¿no? No, Dios, ¿dónde estuviste? ¿Cuándo me cuidaste? ¿Me secuestraron? ¿Me golpearon? No, casi me mataron. El pastor Oxopar le dijo, ¿realmente tú te quieres regresar a ser misionero? Sí, pastor. Bueno, debes saber una cosa. Hasta morir por el evangelio es un honor, es un gran privilegio. No le temas a la muerte, sino predica el evangelio. Y él dijo, sí, pastor, Dios ha estado conmigo. Esta expresión de alguien que fue secuestrado, golpeado y a punto de ser asesinado, no es como muy normal, ¿no? Pero sí es normal entre los hijos de Dios. Porque la Biblia dice, ¿no? Reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, ¿ustedes creen que su carne del misionero Hanson Lee se muere de deseos por ser secuestrado, por ser maltratado? ¿Tiene muchas ganas de volver a la misión? No es que tenga ganas. Aquí es donde yo hablo mucho con los jóvenes y les digo, ¿ustedes qué creen que hacemos en la iglesia? ¿Creen que vivimos por lo que nosotros queremos o deseamos?
Tampoco es que alguien nos presiona o nos obliga. ¿A quién presionó al misionero Hanson Lee para irse de nuevo a la misión? Nadie lo presionó, nadie lo empujó. Es algo que se llama fe y brota desde algo que se llama convicción. Y nos lleva a hacer las cosas que no es porque las deseemos o las queremos, sino porque sabemos que son verdaderas y que valen la pena. Y es aquí donde yo muchas veces veo a los jóvenes que no quieren hacer nada que no les guste. Y yo digo, ¿quién les enseñó eso? Y que cuando le gusta algo, adelante. Y cuando no le gusta, entonces no. Y nadie me presione porque como no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces a mí no me gusta danzar. A mí no me gusta cantar. A mí no me gusta limpiar. A mí no me gusta apoyar. A mí no me gusta hablar. Entonces, ¿qué te gusta? Nada que te incomode te gusta. Pero no podemos vivir así. No puedes vivir gobernado como la perdiz que empolla lo que no puso. Entonces mejor acuéstate en una cama y espérate a morir porque nada te gusta. Claro, lo que satisface la carne nos gusta. Comer, dormir, jugar, ¿sí o no? ¿Y hasta cuándo va a vivir así? Tiene que despertar. La vida no es así, ni se consigue ningún tipo de felicidad así, sino frustración, amargura de alma. Pero cuando negándose a sí mismo, pelea por las convicciones, pelea por el corazón que Dios le dio, entonces, como dijo el apóstol Pablo, todo aquel que corre una carrera, de todo se abstiene, con tal de obtener el premio. Porque en su corazón aprobó que quería someterse a aquella carrera, porque quiere alcanzar algo que vale más que sus deseos inmediatos. Y entonces para correr la carrera, para poder obtener algo que valga la pena, vale la pena abstenerse de cosas que me estorban para poder obtener aquello. Muchos hermanos, ¿qué piensan que es la gracia? ¿Hacer lo que yo quiera y no pasa nada? Como los que piensan que libre albedrío es que yo puedo decidir lo que quiera y no pasa nada. Libre albedrío es que finalmente Dios permite que tú decidas. Pero no quiere decir que lo que tú decidas va a estar bien. Y la gracia, sí, claro, la gracia quiere decir que no es por obra, sino por fe. Pero la gracia también produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Pastor, pero es que es algo que yo no puedo. Eso es la gracia. La gracia es cuando, a pesar de mi debilidad, a pesar de mis fallas, a pesar de mis faltas, a pesar de la situación, no creyendo nada en mí ni en la situación, solo creyendo en la gracia de Dios, las cosas se vuelven posibles. ¿No es así? ¿Por qué usa la gracia como excusa para pecar? Eso es una herejía, una blasfemia. La gracia no es excusa para pecar, ni vivir haciendo lo que se me pegue la gana. La gracia es el poder para vencer el pecado, el regalo que Dios nos da para poder relacionarnos con Él, para poder cruzar el desierto en medio del mar, para obtener la promesa, aunque yo no tenga con qué, pero Dios tiene con qué. ¿No es así? Y confiando en Dios, refugiándome en Dios, tomando mi arpa, aunque yo sea un ser tan como aquellos hombres de David, ¿no? Endeudado, enlutado, amargado, pero me vine a refugiar debajo del rey. Y entonces, ¿qué problema? Sí, yo no tengo con qué. Sí, a mí me falta. Sí, yo toda la vida voy a fracasar. Pero yo no vivo por mí mismo, vivo por Jehová. Amén. Sí, la verdad es que a mí no me alcanza. Es que no tengo esa mente, ese corazón. Cuando estaba en el seminario, a menudo, cuando les decía a mis compañeros, oye, pero ¿cómo puedes tener ese corazón, no? Y me decía, pues sí lo tengo. Una vez uno de ellos me contestó, pues la verdad yo no tengo el corazón de Dios, ¿no? Como queriéndome guiar para que yo me arrepintiera de que no me creyera yo bueno. Pero yo le dije, tú no tienes el corazón de Dios, pero Dios sí tiene el corazón de Dios. Y nosotros no vivimos por lo que nosotros tenemos, sino por lo que Dios tiene. Así que no me vengas a decir que no tienes el corazón de Dios. Entonces, ¿Dios qué nos dio? ¿No es así? Claro, si te revisas a ti mismo, en tu carne nunca vas a encontrar el corazón de Dios, sino el del diablo. Pero nadie está hablando de que te veas a ti mismo, sino que mires a quién. Entonces ahí está el corazón de Dios, porque ya no vivo yo, sino vive ¿quién? Vive Cristo en mí. Entonces yo no vivo por lo que yo soy, sino por lo que Él es. Pero muchos hermanos piensan que la gracia es para que yo siga vivo. No, es para que Cristo sea el que vive y yo esté bien clavado en la cruz. Aquel misionero tan precioso, ¿ustedes creen que no quiere quedarse en Corea con todas las comodidades que eso implica?
¿No querrá en la camita que lo atiendan? Estar cómodo, ganar su buen dinero, no tener que preocuparse por orar cada vez que necesita algo. Claro que quiere. Pero él sabe muy bien, hay un galardón más alto. Hay un propósito más precioso. Hay algo que vale más la pena. Estas cosas por las que yo quisiera quedarme no son realmente lo que dará felicidad a mi vida. Estas cosas en realidad solo me apagarán. Pero la luz que a mí me enciende, la luz que Dios me llama a alumbrar con ella, la luz del amor del Evangelio. Amén. Y por eso él regresaba a República Dominicana a compartir. El rey David se hartó. Estar aquí batallando, esperando, y el rey Saúl un día me va a matar. Porque se hundió demasiado en la situación, aunque nunca le tocaron un pelo. Algunos se sienten así, ¿no, hermanos? Siempre, el año pasado el retiro, este año otra vez, y siempre todos los años estoy hasta el cuello, ya me cansé, pastor, otro retiro, otro seminario bíblico, pastor, ¿por qué tenemos que ir? Bueno, no batalle, quédese, no batalle, pero ¿está seguro que no va a batallar por quedarse? Pero no tengo. ¿Y cuándo ha tenido? ¿Cuándo ha podido? Pero no me dejan en mi trabajo. ¿Y a quién que trabaja en esas fechas lo dejan? Pero todas las veces que un hermano primero decide su corazón a caminar con la voluntad de Dios, ¿no? A buscar al Señor, ¿cuándo el Señor le ha dejado? A ver, aquí alguno de ustedes que se decidió desde el corazón, yo voy a ir, y Dios lo dejó. ¿Y tenían? Pero Dios no los dejó, ¿no? Porque todas estas batallas van entrenando nuestro corazón para confiar en Dios. Yo no quería hacer este seminario, porque yo dije, ya se nos avecina el retiro, tenemos que prepararnos para el retiro. Y el pastor fue muy violento para arrebatar el reino de los cielos, porque dijo, no, pastor, a mí me dijeron que este es el mes de los seminarios bíblicos. Y le dije, pastor, pero está muy raro, porque siempre que se avecina el retiro, pues hay tiempo para prepararnos. No, ya está, yo ya platiqué. Y ya yo le pregunté al pastor Emanuel Cruz, pastor, es que el pastor Arellano me dijo que estos ya habíamos quedado, ¿no? Yo dije, bueno, pues adelante, lo hacemos con fe. Y entonces de repente cuando le pregunto al pastor Emanuel Cruz me dijo, no, o sea, él me dijo que si te podía invitar. Y yo le dije, sí, no hay problema, pero acerca de que tú lo invitaras a él, pues la fecha de los seminarios es hasta el mes que sigue después del retiro. Y yo, pastor, pero el pastor Arellano me dijo así, y con una sonrisa traviesa el pastor Emanuel me dijo, el pastor Arellano arrebató la gracia. Y me dijo, pero si tú lo ves de parte de Dios, entonces también será una gracia para ustedes. Será una oportunidad para predicar el evangelio a muchas personas y también invitarles al retiro. Entonces, adelante. Yo también dije, es así, Dios nos lo permitió. Cuán hermoso, ¿no? No teníamos, pero Dios nos dio. Entonces siempre tenemos ese miedo de cada vez que nos hemos metido en problemas por el evangelio, ¿no? Pero nunca Dios nos ha dejado ni lo hará. Y de todas maneras nos metemos en problemas por nuestras necedades y locuras como la perdiz, ¿no? Pues no meternos en problemas como la perdiz, sino como guerreros del evangelio. Amén. Como misioneros. El misionero Hanson Lee se metió en problemas por ser misionero, pero Dios le dejó un precioso testimonio. ¿Ustedes han escuchado su testimonio de primera mano? Esta vez en el retiro espero que nos acompañe nuevamente y va a compartir su testimonio. Entonces es una gran bendición. Al final aquellas personas que surcan por la dificultad, pero con la ayuda de Dios, en sus corazones no se queda la carga, sino se queda el testimonio, la gloria de Dios. Y así fue como el rey David se fue con los filisteos, harto de Saúl. No, ya estuvo, ya. ¿Qué dice aquí? Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Entonces el rey David se hartó y dijo, ya, me voy con los filisteos. ¿No le suena conocido? Ya, me voy al mundo, porque los filisteos aquí son el mundo.
Ya, no quiero nada con la iglesia porque me persigue Saúl. Sí, pero Dios te guarda. Sí, pero ya me cansé, me voy con los filisteos a estar tranquilo, que nadie me diga nada. Que nadie me diga que tengo que apoyar en el retiro, que hacer seminario bíblico, participar en las actividades de la iglesia, porque quiero hacer lo que yo quiera. ¿Qué comunión y qué comunión que mi esposa quiere que vayamos a hablar con el pastor? ¿No? Y el pastor nada más le va a dar helado a ella y luego no me cree a mí. Ay, no, ya me cansé, mejor vamos a vivir. Y hasta le habla así a su familia. ¿Qué les parece, hijos? Nos vamos de la iglesia. Nos dejamos de preocupar de que alguien nos diga algo, ya nadie nos dice nada y vivimos como queramos. ¿Alguna vez he escuchado esto hasta de parte de algún ministro? ¿Cómo ven? Ya, ¿no? Nos vamos y yo trabajo y trabajando saco dinero y vivimos bien como los hermanos, dicen. No sé cuál es su vista, ¿no? Somos muy necios porque no nos damos cuenta que estamos empollando un huevo que no es nuestro. Y finalmente sucede lo que leímos. En la Biblia, hermanos, está la historia en Apocalipsis. En Apocalipsis está la palabra que Jesucristo habla a las 7 iglesias de Asia Menor. Y entonces Apocalipsis es un libro que nos habla del final de los tiempos, ¿no es así? Entonces en Apocalipsis comienza el mensaje a la iglesia de Éfeso, luego Esmirna, y así se va dando un mensaje a cada iglesia. Y luego cuando termina, la última iglesia es la Odisea. Pero es interesante porque en aquel tiempo no había solo 7 iglesias, había muchas iglesias más. Pero las 7 iglesias que nombra allí, pues es raro que diga las 7 iglesias de Asia Menor. Y uno dice, a ver, ¿no había otras iglesias incluso más importantes y más grandes en aquella época? Por un lado, podemos sentir que sí es una protesta a las iglesias, pero no a las iglesias de una misma época. ¿Por qué? Porque cuando termina la última iglesia a la que el ángel reprende, es la Odisea, después de esto el libro de Apocalipsis, entonces aparece la adoración celestial, la iglesia que ya está en los cielos. Entonces, ¿qué podemos entender? El libro de Apocalipsis es cronológico. Entonces el libro de Apocalipsis nos está enseñando que el tiempo de la iglesia se acaba con la Odisea y luego Dios los lleva a la adoración celestial. Y luego el libro de Apocalipsis que describe lo que sucede aquí y en los cielos durante el tiempo que la iglesia ya se fue con él. ¿No es así? Entonces no es muy complicado. Podemos entender que las iglesias, las 7 iglesias que menciona en el libro de Apocalipsis, también representan la iglesia de cada época, de cada era. El pastor Pablo Shin nos predicaba. Lo que es interesante que las últimas 2 iglesias, ¿cuáles son? Filadelfia y la Odisea es la última. Después de la Odisea, la iglesia se va. Y si pensamos un poquito más, dentro de esas iglesias, cuando el ángel reprende a las iglesias, fíjense, hay solamente 2 iglesias a las que el ángel no reprende, sino felicita. Que no encuentra en ellas el que reclamarles. Y una es Esmirna, es la segunda. Éfeso, una iglesia con mucho celo, mucho esfuerzo, pero que se olvidó del primer amor. Es decir, depender del amor de Dios, regresar al amor de Dios. Pero que tenía mucho celo para sufrir por el evangelio. Pero la siguiente iglesia, conforme a la historia, Esmirna, podemos entender la iglesia que, ¿por qué no la regaña? Porque dice, vamos a leerlo, vamos a Apocalipsis, vamos a ponernos apocalípticos. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 8. Espérenme tantito, hermanos. Yo sé que ya se me está pasando, me queda poquito tiempo, pero imagínense si yo me siento mal, pero con todo el corazón estoy compartiendo con ustedes. Ustedes con todo el corazón pueden escuchar, ¿no es así? Amén. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 8 dice, ¿estamos ahí? Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Cómo le dice entre paréntesis?
pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Claro, nosotros sabemos el que venciere quién es. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Entonces el que venciere se refiere a los que han vencido por medio de Jesucristo, por medio de la salvación de Cristo. Esta iglesia tiene un ingrediente que no le permite corromperse. Si nosotros miramos la historia de la iglesia, vamos a darnos cuenta que sí, efectivamente, la primera iglesia era muy fuerte para, por amor del evangelio, sufrir dificultades, pero también era muy fuerte en sí misma. Por eso habían dejado el primer amor. Pero la segunda iglesia en la historia, podemos ver que se arreció la persecución. Y es esta famosa iglesia que nosotros conocemos por huir y vivir en las catacumbas, ser sacados al Coliseo y ser muertos a las fauces de los leones, ¿no es así? Ser quemados. Y esta segunda iglesia, Esmirna, tiene este ingrediente que no le permite enamorarse del mundo ni perder el tiempo en distracciones, sino estar bien enfocadas porque este mundo no les daba nada. Y la única esperanza que tenían era el amor de Dios. Entonces ellos sobre todas las cosas tenían la dificultad, la persecución. Este ingrediente les hizo que sean Esmirna. Esmirna es una palabra que significa mirra. Y la mirra cuando se calienta, cuando se quema, despide el aroma como a incienso. Es un olor grato a Jehová. Por eso les dice, sí serás echada en la cárcel, sí serás perseguida y serás también afligida. Pero tu olor es muy, muy grato. Les dice, tú eres rica, ¿no es así? Una iglesia muy hermosa. Si no hubiera sido por ellos, el evangelio no hubiera llegado hasta nosotros. Y luego comienza a haber más iglesias, no les voy a hablar de todas. Pero me llama la atención la otra iglesia que el Señor no reprende, Filadelfia. Vamos a ver Filadelfia, capítulo 3, el versículo 7. Filadelfia es entonces, si interpretamos de esta manera, sería la iglesia antes de la última. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces la iglesia de Filadelfia, Filadelfia es un nombre, una palabra griega, proviene de filos, y es el amor fraternal. ¿Qué ingrediente tiene la iglesia de Filadelfia? No tiene la persecución ya, sino tiene el amor por el evangelio, por las almas, como el del misionero Hans Solí, ¿no es así? Entonces, de ninguna manera aquel amor les deja estar tranquilos o quietos, solo esperando a ver que pase lo que pase. Aquel amor les impulsa, les empuja para no distraerse con los afanes de esta vida o con los deseos de esta carne. Aquel amor les da un ingrediente muy especial, sobre todas las cosas, correr para anunciar el evangelio, predicar el evangelio, amén. Y la última iglesia, la que Dios más reprende de todas, porque en todas Dios les ve algo bueno, pero también les ve su detalle que tienen que pulir. Así puliendo cada iglesia, llegamos a Filadelfia, una que el Señor no reprende. Pero después de Filadelfia llegamos a una iglesia que no hay nada que defenderle. Qué interesante, ¿no? Miren, la Odisea, versículo 14. Estamos en el capítulo 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén,
el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni... Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, es la fe, hermanos, para que seas rico, y vestiduras blancas, es la justicia y la santidad. ¿Qué dice? Para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, es la palabra de Dios y la verdad, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego, el siguiente versículo, ¿de qué nos habla? La iglesia en el cielo. ¿Qué estamos viendo? Cuando miramos a la iglesia, yo veo poco de los dos. Veo en el corazón de la iglesia Filadelfia. Sobre todas las cosas corre para predicar el evangelio. ¿No sienten así? Así es. Corren para los asuntos espirituales. Corren esta carrera por amor de las almas. Por eso hacemos seminario bíblico, Korean Day, campamento de IYF, y por eso hacemos también retiro, y hacemos también campaña evangelística, y hacemos escuela de evangelización, y hacemos esto y aquello, no por activismo, sino porque el espíritu del amor nos invita, nos mueve para anunciar el evangelio. Pero también poco a poco veo algo que preocupa. Cada vez más la dureza del corazón. Cada vez más fuerte algunos que se deciden como igual que el rey David. Nada me será mejor que irme con los filisteos. Algunos que aún teniendo el don que Dios les dio, aunque no tenga ningún don, pero si se decide por el evangelio, Dios se lo da. Pero algunos teniendo los dones, no quiere usarlos para el evangelio, no quiere usarlos para correr por las almas, quiere vivir para su carne, quiere una iglesia cómoda, un club social, un racket club. ¿No es así? Un pádel club. Venir, convivir con los hermanos, estar tranquilo, contento, pero en cuanto la iglesia se mete en problemas por amar a las almas, entonces dice, no, el evangelio es libre, dice. Y si es libre, ¿cómo no? Pero si así hubieran pensado los que fueron antes de nosotros, ¿dónde estaríamos nosotros? Cuán preciosa noticia, cuán precioso evangelio Dios nos ha dado. El anuncio del perdón de los pecados y la vida eterna, para alumbrar a todos los que se encuentran enlutados, amargados, endeudados, ¿no es así? Para que en Cristo Jesús tengan la esperanza que en el reino de Saúl no pueden tener. Porque en el reino de Saúl los que tienen buena lanza y buen brazo pueden levantarse. Pero en el reino de David, aunque no tengas buena lanza y buen brazo, sino muchos problemas, puedes ser levantado. Por David, ¿no? Sombra de Jesucristo. Y es muy hermoso porque imagínense que David, mientras está en la voluntad de Dios, guía a todos sus hombres a las batallas del Señor. Pero un día cansado el rey David se va a los filisteos. ¿Y a quiénes se lleva entre las piernas? A sus hombres. ¿No es así? Por eso hablaban de apedrearlo. Yo también en mi corazón tengo dos opciones. Guiar a la iglesia con el corazón de Dios por el amor del evangelio. O guiar a la iglesia de manera cómoda, donde mi persona sea exaltada, caerles bien a todo el mundo, decirles cosas bonitas y lindas que a todos les causen felicidad y alegría, y entonces ser un club social. Tendríamos mucha gente aquí, pero puros que levantan su lanza. Pero no somos de los que pueden levantar la lanza, hermanos. Somos de los que no tenemos ni cómo, pero levantamos el arpa, ¿no es así? El arpa del evangelio. Y mientras David está con sus hombres, les ofrece a aquellos hombres lo que en el reino de Saúl nunca pueden tener, la gracia. ¿No es así? Cuando yo veo esta historia de Apocalipsis, o más que esta historia, este pasaje, me hace pensar, definitivamente estamos llegando al último tiempo. Un tiempo donde cada vez más la iglesia se enfría. Ya no les importa.
Dice, yo soy rico, de nada tengo necesidad, no te metas conmigo, yo estoy bien. Pero ¿dónde está el amor del evangelio? ¿Qué les dice Jesucristo? No sabes que eres una pobre, miserable, desventurada, ciega y desnuda, ¿no? Yo te recomiendo que compres el oro refinado en fuego, porque hace tiempo la iglesia de la Odisea ya no le gusta el fuego, pero sin fuego no se refina, ¿no es así? Yo te recomiendo que unjas tus ojos con colirio, porque el colirio arde, pero te devuelve la vista, ¿no? Y las vestiduras blancas, que no te gusta traer esas vestiduras, significa el predicar la justicia y santidad de Dios, es decir, predicar el evangelio. Pero en vez de que vayas anunciando la santidad y justicia de Dios, vas poniéndote cada vez más fashion. De nada tienes necesidad y no te interesa ya lo que te debía de interesar. ¿Se acuerdan Jesucristo cuando habló de los últimos días? Dijo, será como en los días de Noé. Se daban en matrimonio, ¿no? Comerciaban, vendían, compraban. ¿Ustedes cómo imaginan los días de Noé? Siempre en las películas nos los pasan, la gente matándose y gente robándose y golpeándose. Y sí, también estos tiempos son así. Pero eso no es el punto, sino ¿qué había en los días de Noé? Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y estos fueron los varones de renombre que fueron héroes desde la antigüedad. Los hijos de Dios, dice así, se fijaron en las hijas de los hombres y comenzaron a tener hijos. Y estos hijos se convirtieron en varones de renombre. ¿En qué se interesó la humanidad en el tiempo de Noé? ¿En el evangelio o en ser varones de renombre? Hermanos, ¿en qué nos interesamos ahora nosotros? ¿En el evangelio o en el renombre, el fashion, el style, la comodidad, el tener, la facilidad? Estamos en una época donde por sobre todas las cosas se idolatra la comodidad, la posición y el poder, porque lo hay. El pastor Arellano me estaba contando, cuando él era niño no era normal encontrar regaderas en las casas. Por eso existían los baños, ¿no? Los baños donde se iba a la gente a bañar. Si las que tenían y podían pagaban para entrar a un baño de vapor y de regadera, porque en las casas se bañaban a jicarazos. Hoy nosotros tenemos un montón de cosas que no imaginamos, no existían hasta hace unos pocos años. Bueno, hermanos, el celular, a mí me tocaron los Viper. Ahora tú puedes hacer videollamada en cualquier lugar del mundo, estar conectado en el mismo instante, en vivo. Y hasta cuando no se conecta bien nos quejamos, ¡ay, se atora! Esto no sirve, esta cochinada. Estamos en una época laodicense y la iglesia está en peligro de perder Filadelfia. Porque sobre todas las cosas idolatramos la comodidad, pero no el amor del evangelio. Este ingrediente mantenía pura a la iglesia, el amor fraternal, es decir, el amor por las almas para anunciar el evangelio. Todavía hay preciosos hermanos y hermanas, todavía hay preciosas iglesias que sobre todas las cosas valoran la predicación del evangelio y la vida espiritual, vivir por la fe, no porque sea lo que me gusta o no me gusta, sino porque conocemos qué es lo que realmente vale la pena, es la verdad. ¿Cómo podríamos cerrar los ojos y decir, aquí está la verdad, pero hago como que no la veo? Como aquella caricatura donde había un hombre pobre pidiendo en una ventana y el que estaba sentado adentro comiendo un rico manjar lo ve y dice, no me gusta ver eso, y cierra la ventana. Así estamos, cerramos la ventana. ¿Y qué decimos? Ay, a mí no me gusta, yo no quiero, ay, qué pesado, ay, me matará Saúl, me voy con los filisteos. Bueno, a David lo entiendo, lo perseguían para matarlo. A nosotros solo nos implica un poco de incomodidad y nos ponemos con nuestros moños. Entonces me hace preguntarme, ¿la Odisea o Filadelfia? Yo también soy igual, hermanos. Yo soy un laodicense hecho y derecho, pero me encontré una corriente como un río, en donde cuando me eché un clavado allí, por más que yo quiero ser laodicense, no me deja. Y le doy gracias a Dios. Porque sí, todo mi corazón y mis deseos y mi carne quiere hacer solo lo que quiera. Hoy, ¿yo qué quería hacer? Ay, ya estuve toda la semana, ¿no? Pero no, soy el pastor. Y el pastor Oxopar decía que si alguien es débil en la fe, que no puede, que no se le da lo espiritual, que se haga pastor.
Porque siendo pastor, por más que no quieras ir a predicar, tienes que ir a predicar, ¿no? Por más que no quieras leer la Biblia, debes leer la Biblia, sino que vas a hablar. Y por más que no quieras amar a las personas te van a buscar a ti para recibir el amor de Cristo. Y como no tienes con qué, porque eres muy débil y falto, pues te vas a apoyar en Jesucristo y te vas a convertir en una persona muy hermosa para el Evangelio. Cuando él dijo eso, yo dije, ese soy yo. No estoy aquí porque yo sea más espiritual que ustedes, de ninguna manera. Yo tengo mucha debilidad, falla, deseos, pero me metí en una corriente que no me suelta. Es el amor de Jesucristo. Me eché un clavado a Filadelfia. Amén. Espero que ustedes también se echen ese clavado a Filadelfia. Cuán hermoso mensaje la Biblia nos da. El rey David había estado entre los filisteos muy insensible para evitarse problemas. ¿Y qué pasó? No sufrió por Saúl. Saúl representa los problemas por el Evangelio. ¿Por quién sufrió? Por los amalecitas. Esos representan los problemas por nuestras necedades. O sea, en otras palabras, en este mundo no existe la opción de estar tranquilo y cómodo. No existe. O vas a cargar el yugo del Evangelio, que es ligero y fácil. Como dijo el Señor Jesucristo, vengan y aprendan de mí y lleven mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es, ¿qué dice? Ligero, ¿no? Y mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Y hallaréis descanso para vuestras almas, dice. El rey David, ¿por qué se cargaba? Se cargaba como igual que Pedro, cuando Jesucristo le dijo que caminara sobre el mar. ¡Ay, mira los vientos contrarios! ¡Ay, mira las olas! ¡Me hunden! ¡Ay, me hundo! Señor, no vuelvo a caminar sobre el mar porque estuve a punto de ahogarme. ¿Cuándo Pedro estuvo a punto de ahogarse? Nos mandaste a subir a la barca y nos llevaste a una tormenta. Estábamos a punto de morir. Jesucristo en la barca dormía, dice la Biblia. ¿Cómo Jesucristo puede dormir mientras los discípulos, que son pescadores experimentados, sienten peligro de la muerte por la tormenta? Uno, porque Jesucristo está cansado, muy cansado, que sí lo creo, pero no creo que no se despierte a una sacudida de una ola. O la otra es que estaba viéndolos a ver qué hacen estos. Y ahí estaban los discípulos, ¡ay, alza la vela y quítala, ponla para allá, y la cubeta y saca el agua y tú, todos afanados y Jesucristo en la barca. ¿No saben con quién vienen? Súbanse a la barca con Jesús. Sí habrá tormentas, pero viene Jesús. O súbanse al Titanic, donde no viene Jesús, pero está súper cómodo. Y decían, ni Dios lo puede hundir. ¿No les ha pasado que toman una decisión en la vida dejando a Dios? Y dicen, no hay problema, porque ni Dios lo puede hundir. No te preocupes, no necesitas a Dios para hundirlo. Tú mismo eres suficiente para hundirte. Tú mismo vas y te estrellas. Dios dice, no me eches la culpa a mí. Ni al diablo, tampoco necesita mucho el diablo hacer solito. Yo también en mi vida todo el tiempo tengo esta decisión. Subirme al Titanic porque es seguro y cómodo, o subirme a la barquita con Jesús, que es súper peligrosa, pero viene Jesús. Y Jesucristo, cuando los vio tan afanados, decidió dormir. Pero cuando ellos sintieron el peligro de la muerte, ¿qué hicieron? Levantaron su arpa, ¿no? Despertar a Jesús. Jesús. Y él dice, ay, a ver a qué horas, ¿no? Se levanta y ¿cómo dice? Al viento y al mar, calla, enmudece. Y entonces el viento y el mar, como el lago de Chapala cuando todo está tranquilo. ¡Wow! Los discípulos se llenaron de miedo. ¿Con quién venimos? Ese es el problema, hermanos, que no sabemos con quién navegamos. Por eso nos cargamos, nos preocupamos, nos exaltamos. Pero siempre Jesucristo había estado en la barca, ¿no? Nada más que no lo despiertan. Y cuando Jesucristo levantó a Pedro de caminar sobre el mar, pues lo único que tuvo que hacer Pedro fue, Señor, sálvame que perezco. Y lo levantó y lo llevó de vuelta a la barca. Y no le dijo, Pedro, ¿por qué te salió mal? ¿Por qué no pudiste esquivar las olas? ¿Por qué te hundiste, menso? No le dijo así. Le dijo, ¿por qué no creíste? ¿Por qué dudaste? ¿No? O sea, no es el problema nuestra capacidad o nuestra incapacidad, sino es vernos a nosotros mismos, es el problema. Tenemos que mirar a quién. Él es el que nos da descanso para el alma. Pero cuando empezamos a ver la situación y a nosotros, solo viene la carga y la dificultad.
A veces en nuestra vida suceden cosas que no podemos entender. Pero si ustedes miran a Jesucristo y despiertan al Jesús que viene en sus barcas, verán cómo Él calma la tormenta y el mar y los lleva al otro lado. Jesucristo les dijo, pasemos al otro lado. La paz de los discípulos no estaba en la barca o en la situación o en la tormenta o en la ausencia de estos. La paz de los discípulos hubiera estado en que guardaran la palabra. Ahora Dios nos dice, pasemos al otro lado. Pero algunos se angustian porque dicen, a ver con qué tormenta nos topamos. Tranquilos. La tormenta o la ausencia de ella no nos da la paz. Cristo que nos ha dicho pasemos al otro lado nos da la paz. Amén. El rey David queriendo huir. No sufrió por Saúl, quien nunca le tocó a uno de sus hombres, ni sus mujeres, ni sus niños. Sufrió por los amalecitas. ¿No es así? ¿Ustedes por qué quieren problemas? ¿Por el evangelio o por el mundo? Por el evangelio. Si yo no les digo que no, la Biblia nunca dice que no. Dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Y todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús también recibirá persecución. Eso es lo normal. Es como el que quiera ser mecánico se va a manchar de grasa, y el que quiera ser albañil le va a salpicar el cemento, y el que quiera ser cristiano le va a caer dificultad. Pero por no ser cristiano no le cae dificultad. Por ser humano cae dificultad. La diferencia es que el ser humano que tiene a Cristo, Dios es su refugio. Pero el que no tiene a Cristo, Él mismo es su refugio. El rey David estaba allí viendo toda la destrucción. Y entonces se acordó de quién. Eso es lo que la Biblia cuando dice se fortaleció en Jehová, es que se acordó. ¿Hace cuánto que yo no busco a Jehová? ¿Hace cuánto que mi seguridad es mi lanza? ¿Hace cuánto que mi seguridad es estar aquí escondido en Siclag? Mira mi seguridad. Lo que nunca me había pasado con Saúl me vino a pasar con los amalecitas. Estaba yo seguro, ¿no? Buscó a Jehová. Jehová le dijo, yo estoy contigo. Alcánzalos, recuperarás el botín. Y cuando se acercó a Jehová, los mismos hombres que hablaban de apedrearlo, ¿no lo siguieron? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Las personas o el que está con Jehová? Entonces, hermanos, estar con Jehová es más que aplicar un montón de técnicas a nuestros hijos y a los hermanos y a la familia. Estar con Jehová, el que se fortalece en Jehová de una manera increíble, los que hablaban de apedrearlo de repente le siguen. ¿Algunos de ustedes, sus hijos, hablan de apedrearlos? Fortalezcanse en Jehová, y esos que los persiguen un día también los seguirán. Y luego el rey David va a la batalla y se le raja la mitad del escuadrón, ¿no? Bueno, eran 600, 200 se le rajan ahí en el monte de Besor. Pero no importa porque David ya sabe quién es el que va con él. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense, va y los encuentra desparramados y gozando del botín. Eso refleja exactamente el estado de este mundo. El mundo vive desparramado. La Odisea vive desparramada y disfrutando del botín, pero se olvida de su función. Y también aquel hombre que se encuentra en el camino, el amalecita, tiene un significado. Porque el amalecita pensaba que hacía lo que quería, pero en realidad era esclavo era un egipcio, esclavo de una amalecita. Pero este egipcio había hecho cosas muy malas, pero no por él, porque era esclavo de ¿quién? Pero cuando David lo alimentó y sustentó su corazón, se despertó, dice la Biblia, y hasta sirvió a David. Eso quiere decir que Dios también cuando nos alimenta, nos despierta y nos hace servir al evangelio. Amén. Y David se pudo reflejar en él. Yo estaba igual que él, creyendo que hacía lo que yo quería, pero en realidad era esclavo de la amalecita. Por eso lo perdona, no lo puede juzgar. No te preocupes, no te devolveré con tu antiguo amo, ahora serás mi hombre. Una bendición, ¿no? Y David se empieza a dar cuenta, ¿qué estaba yo pensando? Encuentra a todos desparramados y dice, así andaba yo desparramado. Los destruye por el favor de Jehová, recuperan el botín a sus mujeres. Imagínense la escena, cuando ven a sus hijos, a sus hijas, a sus esposas, las abrazan y se van felices, recuperan el botín. Y cuando vienen de regreso, dice la Biblia así, los perversos y malvados de entre los que habían ido a la batalla, dijeron, a estos que se quedaron en el torrente de Besor, no les demos sino a su mujer y a sus niños, y del botín nada, porque no fueron a pelear con nosotros. Perversos y malvados, porque el que se queda con la obra, el que se queda con que yo hice, yo serví, siempre es así. Número 1, cree que merece.
Número 2, con el tiempo se carga igual que David. Yo he huido de Saúl. Nunca has huido de Saúl, Dios siempre te ha cuidado, ¿no? Nunca has ido tú a la batalla, Dios siempre te ha cuidado. Pero algunos perversos y malvados dicen, ya estoy cansado de tanto batallar, ¿no? Uy, ¿cómo batallas? Sí batallas. ¿Por qué? Por no tener la confianza en la palabra de Dios. En la tormenta, Señor, ¿cómo batallamos? Y el Señor, ¿y de qué sirvió su batalla? Si solamente yo me paré y reprendí al viento y al mar. Por eso cuando David los vio, dijo, no, ellos también, aunque no fueron, también les toque parte igual. Y jamás sucede en Israel esto. Y David dice, ¿por qué? Porque Jehová nos los entregó. Jehová peleó por nosotros. David entendió, despertó como aquel egipcio, ¿no? Es Jehová, siempre ha sido Jehová. ¿Y qué hizo? Tomó del botín y envió regalos a su pueblo Israel. Porque se acordó, yo no soy filisteo, yo soy israelita. ¿Ustedes qué son, hermanos? ¿Laodicenses o Filipos? ¿O filipenses? Filipenses es la palabra. La carta a los filipenses, ¿no? No, ellos son de Filipos, ¿no? Perdón. Filadelfienses, sí es cierto. O Filadelfos, no sé cómo decirlo. David estaba peleando con los filisteos. Hay algunos hermanos, no se dan cuenta, están peleando por los filisteos. Al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, Dios les dio todos los bienes de los egipcios para que construyeran el tabernáculo. ¿Y para qué los usaron? Para hacer un becerro de oro. Esos bienes eran para el tabernáculo, no para el becerro. Así muchos, en realidad nuestra vida somos israelitas, nacidos de nuevo por la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces somos cristianos, ¿no? Somos hijos de Dios. Pero alguno viviendo entre los filisteos, oculto de los problemas del evangelio, quiere estar cómodo, hasta sirve a lo filisteo. De repente David reacciona. Yo soy de Israel, ¿qué hago peleando las batallas filisteas? Y envió los regalos a los de su tribu, ¿no? A los de su pueblo. Y empezó ¿qué estaba haciendo? Ahí voy de vuelta. David ha regresado, ¿no? Se despierta y va. ¿Y qué es lo que sucede después? El siguiente capítulo, ¿de qué trata? Muerte de Saúl. Cuando David reconoce entonces de quién es y para qué es, entonces Dios está con él. Esa escena tan maravillosa, donde David se fortalece en Jehová, me hace pensar. Porque lo que Dios está haciendo para rescatarlo de ese, ¿cómo se puede decir? De ese trance. Recordarle, tú eres mío y yo estoy contigo. Cuando quiera que tú me busques, te fortalezcas en mí, yo te ayudo. Aún en medio de esta locura tuya, yo te voy a rescatar. Pero acuérdate que lo que yo te doy no es para los filisteos, es para ¿quién? Para Israel, ¿no? Y entonces el rey David, cuando pudo ver, yo soy de Jehová, yo soy de Israel, dejó a los filisteos. Y fue, y entonces Dios le dio el reino. Amén. Ustedes no son filisteos, hermanos. Por favor, ya dejen esa necedad. Dejemos, ¿no? Esa necedad. No somos de los filisteos. Somos de los israelitas del espíritu, ¿no? De la fe. Somos del pueblo de Dios. Y Dios está con nosotros. Entonces peleemos las batallas del Señor. Saúl en realidad está vencido. Y Dios nos entrega su precioso reino. Entonces no dejemos, por el amor del evangelio, seguir anunciando el evangelio con toda nuestra vida. No como los laodicenses, que se olvidaron de su propósito y se durmieron en la comodidad, sino como los filipenses, que por el amor del evangelio no pudieron menos que vivir enfocados en la batalla del Señor. Amén. Aún estamos en una época llena de comodidades, llena de oportunidades humanas, donde podemos convertirnos en gigantes y en varones de renombre, pero no somos eso. Somos quienes nuestro reino y nuestra esperanza está en los cielos. Amén. Bueno, hasta aquí vamos a compartir. Vamos a cantar un himno.